Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desentrañar una historia que realmente nos ha dejado sin aliento. Hoy vamos a hablar de Engin y Tuba, y de esa experiencia vital que los transformó de maneras que jamás imaginaron. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque esta historia tiene de todo: amor, desafíos, crecimiento y una lección que creo que todos podemos aprender. Si les gustan estas historias que te tocan el corazón y te hacen reflexionar, asegúrense de darle a ese botón de suscripción ahora mismo, y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Comencemos. Engin y Tuba, una pareja que parecía tenerlo todo. Eran jóvenes, enamorados, con carreras prometedoras y una vida social vibrante. Parecían sacados de una película romántica, de esas que te hacen suspirar y desear tener algo parecido. Vivían en una ciudad cosmopolita, con un apartamento lleno de luz y planes de futuro que se desplegaban como un mapa lleno de destinos soñados. Engin era un arquitecto talentoso, de esos que no solo construyen edificios, sino que crean espacios que respiran. Tuba, por su parte, era una diseñadora gráfica con una creatividad desbordante, capaz de dar vida a ideas con colores y formas que cautivaban. Se conocieron en una galería de arte, un encuentro casual que terminó en una conversación que duró horas, y el resto, como dicen, es historia. Su conexión era palpable, una sintonía especial que iba más allá de la atracción física o los intereses compartidos. Se complementaban a la perfección, cada uno impulsando al otro a ser mejor, a soñar más grande. Sus vidas fluían con una armonía envidiable. Las mañanas solían comenzar con un café compartido en su balcón, planeando el día, o simplemente disfrutando de la compañía mutua. Las noches se llenaban de risas, cenas a la luz de las velas, o paseos nocturnos por las calles iluminadas de la ciudad. Los fines de semana eran una mezcla de exposiciones de arte, conciertos, y escapadas improvisadas a la naturaleza cercana. Engin, con su meticulosidad y visión espacial, admiraba la audacia y la frescura de Tuba en cada uno de sus diseños. Tuba, a su vez, se inspiraba en la capacidad de Engin para dar forma a sus ideas abstractas, para crear estructuras sólidas que albergaban belleza y funcionalidad. Eran un equipo perfecto, tanto en lo profesional como en lo personal, y esa complementariedad era la base de su profunda felicidad. Pero la vida, como a menudo sucede, tenía otros planes para ellos. Un día, recibieron una noticia que sacudió los cimientos de su mundo idílico. Tuba fue diagnosticada con una enfermedad grave. De repente el futuro vibrante que habían soñado se detuvo abruptamente, reemplazado por una neblina de incertidumbre y miedo. Imaginen ese momento, ese diagnóstico que te roba el aire y te obliga a reevaluar todo lo que dabas por sentado. Para Engin y Tuba, fue un golpe devastador. Las largas noches de insomnio, las visitas al hospital, las conversaciones serias sobre tratamientos y pronósticos, se convirtieron en su nueva realidad. Los planes de viajes, las citas románticas, las ambiciones profesionales, todo pasó a un segundo plano. La prioridad era clara: luchar. La noticia llegó como un huracán, desordenando cada aspecto de sus vidas. El apartamento, antes lleno de luz y planes, se sintió de repente opresivo. Las llamadas de amigos que antes eran invitaciones a celebrar, ahora se sentían como ecos distantes de una vida que se desvanecía. La primera reacción fue de shock, seguida de una profunda tristeza y, para Engin, una abrumadora sensación de impotencia. Ver a Tuba, siempre llena de energía y vitalidad, ahora luchando contra un enemigo invisible, era desgarrador. Los médicos hablaban de quimioterapia, de radioterapia, de procedimientos invasivos, y cada palabra resonaba en sus oídos como una sentencia. Las estadísticas, tan frías y objetivas, parecían burlarse de sus esperanzas. Lo primero que se hizo evidente fue la fuerza del vínculo entre Engin y Tuba. En lugar de derrumbarse, se aferraron el uno al otro con una intensidad renovada. Engin se convirtió en el pilar de Tuba. Dejó a un lado muchos de sus proyectos laborales para estar a su lado, acompañándola en cada cita médica, sosteniendo su mano durante los tratamientos, animándola cuando la esperanza flaqueaba. Se convirtió en su enfermero, su chef personal, su conserje y, sobre todo, su compañero incondicional. Sus días se llenaron de rutinas médicas: preparar batidos nutritivos, administrar medicación, gestionar citas, investigar sobre nuevas terapias, y sobre todo, ofrecer consuelo y un oído atento. Las largas horas en las salas de espera se volvieron momentos de conversación profunda, de compartir miedos y esperanzas, de fortalecer su unidad.
Tuba, a pesar del dolor y la debilidad física, demostró una resiliencia asombrosa. Nunca perdió su espíritu, su chispa. Convirtió las paredes del hospital en lienzos para dibujar, compartió historias para distraer a otros pacientes, y su sonrisa, aunque a veces tenue, seguía siendo un faro de luz. En los días difíciles, cuando la fatiga y las náuseas la abrumaban, era la voz de Engin, su mano firme, lo que la impulsaba a seguir adelante. Ella se apoyaba en él, no solo físicamente sino emocionalmente. Sus momentos de vulnerabilidad se volvieron sagrados, compartidos en la intimidad de su lucha. Tuba aprendió a aceptar la ayuda, algo que antes le costaba, y descubrió la fuerza que emanaba de esa entrega mutua. Pero este desafío no solo puso a prueba su amor, sino que también los obligó a mirarse a sí mismos y a su vida desde una perspectiva completamente nueva. La enfermedad les recordó la fragilidad de la vida y la importancia de vivir cada momento con plenitud. Empezaron a cuestionar sus prioridades. ¿Realmente querían volver a la rutina frenética de antes? ¿Eran sus trabajos lo que realmente los hacía felices, o simplemente lo que la sociedad esperaba de ellos? Las largas conversaciones en las noches tranquilas del hospital, entre medicinas y silencios, se volvieron espacios de profunda introspección. Empezaron a hablar de sueños diferentes, de un ritmo de vida más pausado, de conectar más con la naturaleza, de hacer cosas que tuvieran un impacto real y significativo. La experiencia les obligó a despojarse de las capas superficiales que habían construido en su vida anterior. Las ambiciones profesionales, los bienes materiales, las expectativas sociales, todo empezó a parecer menos importante ante la inminencia de lo desconocido. Empezaron a valorar las pequeñas cosas, una conversación sincera, una tarde de sol, una caricia reconfortante. Se dieron cuenta de que la verdadera felicidad no residía en el éxito externo, sino en la paz interior y en la calidad de sus relaciones. La enfermedad, paradójicamente, les abrió los ojos a la vida. Fue Tuba quien dio el primer gran paso. Un día, mientras se recuperaba, sacó sus viejos bocetos y, en lugar de diseñarlos para clientes, comenzó a crear obras de arte que reflejaban su experiencia, la lucha, la esperanza, la belleza inesperada que encontró en los momentos más difíciles. Sus lienzos se llenaron de colores vibrantes que luchaban contra tonos oscuros, de figuras que se elevaban a pesar de la adversidad. El arte se convirtió en su terapia, en su forma de procesar el trauma y de encontrar la belleza incluso en el sufrimiento. Sus creaciones eran crudas, honestas y profundamente conmovedoras. Engin, inspirado por su fuerza, empezó a diseñar espacios que promovieran el bienestar, que tuvieran en cuenta la salud y la conexión humana. Dejó de pensar en rascacielos y empezó a imaginar centros comunitarios, espacios de sanación, lugares que inspiraran paz y creatividad. Investigó sobre biofilia, sobre el impacto del diseño en la salud mental y física, sobre cómo crear entornos que facilitaran la recuperación y el bienestar. Su enfoque cambió de la grandiosidad arquitectónica a la intimidad de la experiencia humana dentro de los espacios. Fue un cambio radical en sus carreras, un giro inesperado que nació del dolor, pero que les trajo una profunda satisfacción. La recuperación de Tuba fue un proceso largo y lleno de altibajos. Hubo días de dolor insoportable, de recaídas, de momentos en los que la duda se cernía sobre ellos como una sombra. Las sesiones de quimioterapia la dejaban exhausta, el cabello se cayó, y la fuerza física se vio mermada. Pero la fuerza que habían construido juntos era inquebrantable. Se apoyaron mutuamente, celebrando cada pequeña victoria, aprendiendo de cada tropiezo. Engin se convirtió en su roca, su animador constante, su cuidador incansable. Tuba, por su parte, mantenía viva la llama de la esperanza, encontrando momentos de alegría incluso en la adversidad. Se dieron cuenta de que su amor no solo había sobrevivido a la adversidad, sino que se había fortalecido, se había hecho más profundo, más resistente. El crisol de la enfermedad había forjado un vínculo de acero. Hubo momentos de profunda desesperación, cuando las pruebas médicas no arrojaban los resultados esperados, y el miedo se apoderaba de ellos. En esas noches se abrazaban fuertemente, buscando consuelo en el simple hecho de estar juntos. Compartían sus temores más profundos, sus dudas sobre el futuro, pero siempre encontraban la manera de reafirmar su compromiso y su fe el uno en el otro. Aprendieron a vivir el día a día, a no proyectarse demasiado hacia un futuro incierto, sino a centrarse en el presente, en el aquí y ahora. Una vez que Tuba estuvo lo suficientemente fuerte, decidieron que era hora de dar un cambio de 180 grados a sus vidas.
Vendieron su apartamento en la ciudad, empacaron sus pertenencias y se mudaron a una pequeña casa en la costa, rodeados de naturaleza. Cambiaron la velocidad vertiginosa de la vida urbana por el ritmo pausado del mar y el sonido de las olas. El aire fresco y sala reemplazó al bullicio de la ciudad, y el horizonte infinito del océano les brindó una perspectiva renovada. El sonido constante de las olas se convirtió en una melodía relajante, un recordatorio de la impermanencia y la belleza del ciclo natural. Engin dejó su prestigiosa firma de arquitectura y comenzó a trabajar en proyectos de construcción sostenible y diseño de espacios terapéuticos. Se asoció con un pequeño estudio local enfocado en la creación de centros de bienestar y residencias asistidas que priorizaban la conexión con la naturaleza y la integración social. Sus diseños buscaban crear entornos que fomentaran la curación y la tranquilidad. Tuba, por su parte, abrió un pequeño estudio de arte donde no solo creaba sus propias obras, sino que también impartía talleres de arte para personas que pasaban por momentos difíciles, utilizando el arte como herramienta de sanación y expresión. Sus talleres se convirtieron en espacios de encuentro, de apoyo mutuo, donde las personas podían compartir sus experiencias a través de la creatividad. Esta nueva vida les trajo una felicidad serena, una plenitud que nunca antes habían experimentado. Descubrieron que la verdadera riqueza no estaba en la acumulación de bienes materiales o en el éxito profesional convencional, sino en las conexiones humanas, en la salud, en la paz interior, en la capacidad de vivir auténticamente. Ya no sentían la presión de cumplir con las expectativas de los demás, sino que vivían según sus propios valores y principios. La simplicidad se convirtió en su mayor lujo. Se levantaban con el sol, paseaban por la playa, disfrutaban de comidas sencillas y nutritivas, y dedicaban tiempo a sus pasiones. Su vida se volvió más lenta, más intencionada, más conectada. Su historia se convirtió en un testimonio viviente de la resiliencia del espíritu humano y del poder transformador del amor en las circunstancias más difíciles. Se convirtieron en un faro de esperanza para otros, compartiendo su experiencia y demostrando que incluso después de la tormenta más oscura, es posible encontrar la calma y reconstruir una vida con un propósito renovado. En resumen, la impactante historia de Engin y Tuba es una historia de cómo la adversidad, en lugar de destruir, puede ser un catalizador para un crecimiento personal y una transformación profunda. Pasaron de tener una vida aparentemente perfecta a enfrentar una crisis que los obligó a reevaluar todo. En el proceso descubrieron la verdadera fuerza de su amor, la importancia de la resiliencia y la necesidad de vivir una vida auténtica y llena de propósito. Su decisión de cambiar radicalmente su estilo de vida, priorizando el bienestar, la conexión y la creatividad, les trajo una felicidad y una paz que nunca antes habían imaginado. Aprendieron que la vida, en su esencia, es un viaje de aprendizaje continuo, y que los desafíos, por dolorosos que sean, pueden ser las semillas de nuestro mayor crecimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Esperamos de corazón que la historia de Engin y Tuba les haya inspirado y les haya hecho reflexionar sobre sus propias vidas y prioridades. Nos encantaría saber qué opinan de todo esto. ¿Han vivido alguna experiencia similar que los haya transformado? ¿Qué aprendieron de ella? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y dialogar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, porque creemos que esta historia merece ser contada. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más historias inspiradoras como esta y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.